Perfecto, creo que ya se estabilizaron las votaciones. Voy a compartir los resultados. En este momento ustedes pueden ver cómo el manejo del tiempo está llevando el 59% de las respuestas. Los puntos que siguen apuntan básicamente a la tecnología y a la relación que yo tengo con la tecnología, al manejo del espacio físico, a las relaciones. Bueno, la planeación y la organización del trabajo es el segundo, ocupa el segundo lugar, entonces estamos hablando del manejo del tiempo y la planeación y la organización del trabajo. Como ustedes se dan cuenta, esta votación lo que nos muestra son las variables que cada uno de ustedes considera más importantes que debemos tener presentes a la hora de tomar ajustes en nuestro contexto actual para poder responder a las condiciones de trabajo, ¿sí? Ya vamos a volver sobre esta información. Todas las 6 variables que ustedes ven acá, o los 6 aspectos que ustedes están viendo acá, son fundamentales para comenzar a ajustarnos en términos de cómo vamos a manejar el contexto de trabajo, ¿sí? Quiero que cada uno de ustedes se imagine en una semana laboral, ¿sí? Estos 6 aspectos son fundamentales tenerlos presentes para saber sobre qué voy trabajando. Ahora, como estaba mencionando antes, el contexto de vida de cada persona hace que algunos elijan más, por ejemplo, la forma de interactuar con otros o mi relación con la tecnología o como vimos ahorita, el manejo de nuestro tiempo, que es el que estaba en primer lugar, o el segundo lugar está el sexto aspecto, que es la forma en que planeamos y organizamos el trabajo. Quiero que cada uno de ustedes piense cuáles de estas son las que más impactan en mi condición de vida hoy. Todas son importantes, o sea, sobre todas deberíamos poder tomar alguna acción para ir adecuando nuestro contexto de familia, trabajo y que funcione mejor, pero para cada uno la relevancia varía de acuerdo a esa forma en que vivimos. Entonces vamos a hablar de estos 6. Particularmente nos vamos a centrar en lo que es el manejo de nuestro tiempo y en la forma en que planeamos y organizamos el trabajo por las votaciones que tuvimos, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cualquiera de estos aspectos, cualquiera de estas variables, vale la pena analizarla desde la perspectiva de un antes, un durante y un después. Un antes de iniciar mi jornada laboral, el día de trabajo o la semana laboral, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que yo debo tener en cuenta, preparar, asegurar o garantizar. Y esa primera fase de antes implica asegurar el contexto, es decir, estar preparados con antelación, conversar con las personas con las que tenemos que conversar, llegar a una serie de acuerdos con respecto a estos aspectos o alguno de los aspectos donde para mí es muy importante tener tranquilidad. Sobre eso vamos a hablar en un minuto. Lo otro es que cuando ya yo he preparado este antes, durante, es decir, ya cuando me voy a iniciar mi jornada laboral, cuando me conecto al computador, cuando me siento a hablar con las personas, cuando tengo que tomar acciones de trabajo, cómo es que me debo comportar según lo que yo ya planeé o preví en la etapa anterior, en la fase 1. ¿Sí? ¿Cómo debo aplicar el plan de trabajo y cuáles son los acuerdos que yo debo mantener? Entonces, el durante es eso que yo preparé en la fase antes, cómo lo llevo a la práctica en durante. Y en la tercera etapa es después de que yo concluí la semana laboral, el día laboral, cuando yo ya cerré mis actividades, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Y es validar y recargar. Validar significa hacer seguimiento a los compromisos que tenemos, poder estar cumpliendo el trabajo que tengo, el informe, el correo, etcétera, etcétera. Y recargar es hacer los cortes, las pausas que necesito para poder descansar y para poder reconectarme con esos aspectos de mi vida que me llenan de energía, recargarme, ¿sí? No sé, hablar con la familia, leer un libro, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar de algunos de esos aspectos. Pero recuerden que para poder manejar estas 6 variables, estos 6 aspectos, yo debo sentarme y preparar sobre cada uno antes qué debo trabajar, con quiénes voy a tener que hacer unos acuerdos, qué es lo que me exige cada uno de ellos, para que durante la ejecución de la jornada de trabajo yo pueda ponerlos en práctica y luego sí estar tranquilo en la fase posterior, en la fase de después. Entonces vamos a mirar el antes. Hay 7 aspectos que vale la pena tener presentes preparando este momento de asegurar el contexto. El primero es, como ustedes ya lo vieron, el espacio físico. El espacio físico significa
qué tanto yo logro tener en las condiciones de vida en mi hogar un espacio que me permita conectarme, concentrarme con el trabajo. Eso significa, en la gran mayoría de los casos, sentarme con un computador, poder tener un espacio que tenga la privacidad necesaria, la iluminación adecuada, que idealmente sea silencioso, que no tenga distracciones, que no esté al lado de una ventana donde uno vea a la gente que pasa en la calle, que sea un espacio cómodo, pero que no sea tan cómodo que me genera a mí tanto nivel de relajación que me lleve otra vez a la zona cómoda. Y entonces ya fácilmente me desenfoco. O sea, tiene que garantizar un espacio de comodidad, pero no tan cómodo que tenga un sofá, que esté cerca de la cama, que yo diga voy a descansar 5 minutos y me recueste y me quedé dormido. El espacio debería tener una buena ventilación y debería tener cierto aislamiento de ser posible. Ahora, esas son las recomendaciones ideales. ¿Eso qué significa? Que hay veces yo no tengo el espacio de privacidad necesaria o el estudio queda frente a un pasillo o no hay estudio, yo trabajo desde el comedor, digamos, en la mesa del comedor. Entonces, ¿qué condiciones de las que están acá yo puedo ir ajustando? ¿Cuáles no? Y esas que no puedo ajustar físicamente, por ejemplo, van a ser motivo también de algún tipo de ajuste en términos de acuerdos con las personas con las que yo convivo, ¿sí? Ya lo vamos a hablar más adelante. El otro aspecto es la tecnología. Y aquí quiero resaltar que no solamente es contar con la tecnología adecuada, me refiero al computador, a la conectividad en Internet, a la plataforma, por ahí habían algunas preguntas de qué plataformas nos ayudan a consolidar los documentos, pero no solamente es qué tanto yo tengo la tecnología adecuada, sino cómo me relaciono yo con la tecnología. Qué tanto para mí es fácil, es difícil, qué tanto para mí me agrada investigar, que no me gusta de la tecnología, la considero impersonal. Entonces, ¿qué creencias tengo yo en la forma en cómo abordo esta aproximación a la tecnología? Y desde ese punto de vista, ¿qué aspectos tendría yo que mejorar o que cambiar? Porque estamos de alguna forma abocados, forzados a que tenemos que incorporarla para poder ser un poco más efectivos y resolver las situaciones que estamos viviendo en este momento. Entonces, la pregunta no solamente es si tengo la tecnología adecuada, asegurarla, sino cómo me estoy relacionando con esa tecnología, qué tanto me estoy preparando, por ejemplo, para esta sesión, saber manejar bien Zoom, poder utilizar las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. El otro aspecto es la planeación y la organización, que es uno de los que fuertemente salió en nuestra votación. La principal recomendación es que ustedes piensen en términos de metas, en términos de objetivos, de entregables. ¿Qué es lo que yo tengo que resolver este día o qué es lo que yo tengo que resolver en esta semana? Y a partir de ahí se devuelvan y puedan dividir esa semana o ese día en esos objetivos que quieren alcanzar. Es decir, yo necesito salir de un informe, ese es el entregable que yo me propongo sacar el día de hoy. A las 4 de la tarde debería poder estar mandando ese informe, entonces sobre eso me devuelvo y digo cuáles son las otras actividades que están aledañas a eso y comienzo a distribuir el tiempo y a planear cuáles son las actividades que requiero hacer para cumplir ese objetivo. Por eso es muy importante para planear y organizar partir de el punto final al que quieren llegar. Antes quizás las actividades eran muy repetitivas y a veces perdíamos de vista el objetivo, que el objetivo se lograba al final de la semana o se lograba al final del mes. Ahorita hay que colocar objetivos muy a corto plazo en el día, de aquí al miércoles, de aquí al viernes, de aquí a esta semana o a la próxima semana, para poder medirlos y saber qué tan efectivo estoy siendo a la hora de trabajar desde casa. César, El cuarto es, perdón, te sí. interrumpo. Me están diciendo que te están escuchando un poquito bajito. Ah, ok, perfecto. Voy a acercar un poco más el micrófono, espero que así funcione mejor. Vale. Gracias. El cuarto aspecto son las necesidades familiares. Como acabamos de mencionar, los dos contextos, trabajo y hogar, están completamente fusionados en este momento. Entonces yo tengo que anticipar o prever en esta etapa en esta fase 1, cuáles son las necesidades familiares que tenemos que cubrir durante este día, durante esta semana. Insisto nuevamente, si yo tengo niños pequeños de 8 años, de 10 años, por ejemplo, tengo que estar muy atento a cómo estamos manejando la actividad escolar y qué exigencia va a tener para mí o para mí, para mi esposo, para mi esposa o para las personas con las que convivimos, apoyar a nuestros hijos en esta situación. Si yo vivo solo o si yo vivo solo con mi pareja y mis hijos ya están grandes y viven solos,
las necesidades familiares varían. ¿Mm? Entonces, es muy importante que yo, digamos, como adulto en esta casa o con mi pareja, si vivo con ella, eh, haga como un balance de cuáles son esas necesidades puntuales que estamos teniendo y cómo las vamos a resolver. Uno de los temas que hemos encontrado trabajando con las personas en esta situación, especialmente personas mayores, digamos, la mentalidad que tenía es que el señor, habitualmente, el hombre, salía temprano en la mañana, eso todavía persiste hoy en día, suena curioso, pero todavía persiste, y llegaba en la tarde después de trabajar, entonces muchas de las actividades, así la esposa sí trabajara, pero como ambos, los niños estaban en el colegio, ambos tenían unos horarios donde podían salir, pero prevalecía todavía la creencia de que el señor llegaba a hacer otras actividades y la esposa llegaba a cumplir con ciertas labores más del hogar. En este momento, las personas están, digamos, los casos que hemos visto de parejas que funcionan así, están todo el tiempo en casa. Entonces, eso les ha cuestionado mucho esa creencia, porque la esposa espera más participación de él y él todavía no sabe exactamente cómo relacionarse. Realmente no sabe, no lo comprende. Y eso implica la necesidad de establecer unas conversaciones de cómo esta situación los está involucrando a ambos. Entonces, los roles tan tradicionales no son tan funcionales en este momento. Por eso es muy importante identificar claramente esas necesidades, cuáles son las mínimas que vamos a satisfacer y cómo las vamos a satisfacer. Puede que ahorita ya no podamos salir con los niños a jugar al parque, pero sí podemos jugar con los niños en la casa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es algo que hay que identificar, por eso en el antes. El quinto aspecto son los tiempos y horarios. Ese fue otro de los aspectos en la votación que salió fuertemente. Si yo ya tengo identificadas las necesidades, sé cómo es mi espacio físico y comienzo a hacer una planeación y una organización, indudablemente eso me va a llevar a mí a que establezcamos unos horarios conjuntamente con las personas con las que estamos conviviendo en casa para poder manejar los tiempos de trabajo y de familia. ¿Sí? Esos tiempos van a implicar también unas conversaciones con personas con las que yo trabajo, ¿sí? Unas conversaciones con mi líder, con mi jefe, unas conversaciones con mis colaboradores para establecer unos horarios que nos faciliten, digamos, llegar a algunos puntos en común. Me explico. Antes yo paraba mi jornada a las 12:30, salía a almorzar, de pronto iba a un restaurante, compraba mi almuerzo y regresaba. Ahora tengo que hacer una pausa es para hacer el almuerzo, ir, comer el almuerzo, atender de pronto a mis hijos también y reiniciar. Entonces hay cierta flexibilidad que implica que sí podemos seguir trabajando algunos aspectos como lo veníamos haciendo, me refiero a cumplir con un horario, pero no de la misma forma como lo veníamos haciendo. Es importante poder replantear cuáles son esos tiempos de pausa y cuáles son las ganancias en tiempo que estamos teniendo, ya lo vamos a ver en qué aspectos. El sexto factor es la ayuda y los recursos que vamos a necesitar. Es decir, es importante identificar con qué personas convivo yo, qué personas pueden apoyarme o cómo podemos apoyarnos mutuamente para colaborar en estas necesidades familiares, en estas necesidades del espacio físico, de cómo manejarlo, en cómo trabajar la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana estaba en un taller virtual donde un señor que debe tener unos 65 años en la videoconferencia siempre necesitaba la ayuda, entendíamos que era de su nieta, que le ayudara a manejar ciertos elementos de la tecnología. Y fue un pacto que establecieron ellos dos y para ninguno de los que estábamos en el taller era un obstáculo que viéramos a la niña ayudándole a él a acomodar algunos elementos de su computador para que pudiera responder los ejercicios que estábamos trabajando. Así que hay ciertos recursos, ciertas ayudas, ciertas conversaciones que necesitamos tener identificadas para saber cómo resolver ciertos aspectos. Los domicilios, por ejemplo. O sea, vale la pena hacer como una especie de inventario de quiénes y cómo nos podemos ayudar. Y finalmente, identificar cuáles son los acuerdos que yo necesito establecer con estas personas en estas situaciones para saber cómo los voy a resolver. Es decir, yo trabajo desde el comedor de mi casa. Entonces voy a pedirles el favor que hoy tengo una conferencia entre 10 a 12. Le explico abiertamente a todas las personas en mi casa que de 10 a 12 al máximo posible no pasen corriendo, pasen despacio, procuren no pasar por este lado para que no se vean en la imagen, etcétera, etcétera. Tenemos casos donde
obligatoriamente se ve porque se ve hacia la cocina, bueno, entonces que pasen en la forma más ordenada posible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuáles son los acuerdos, los pedidos que yo le voy a hacer a las personas con las que convivo para que todos podamos tener un contexto tanto de convivencia como de trabajo más adecuado posible? El principal elemento para que todos estos aspectos se integren, funcionen, es la conversación. En eso queremos hacer un énfasis primordial. Es decir, es muy importante sentarnos, habiendo preparado mis ideas claras en estos 7 aspectos, sentarnos con las personas con las que estamos reunidas, así sean niños pequeños, y comenzar a explicarles que el tema ha cambiado, que ahora yo estoy más tiempo en casa, la mamá también está más tiempo en casa, por ejemplo, o con quienes yo conviva, y que necesitamos funcionar con algunos cambios para que todos podamos estar bien, para que todos podamos asegurar ciertos horarios y ciertas necesidades que tenemos que cubrir. Hacemos mucho énfasis en esto porque yo debo tomar la iniciativa de convocar a las personas con las que convivo, generar un mensaje de solidaridad y de apoyo mutuo y poder establecer esos acuerdos y esos compromisos. ¿Tú en qué me puedes ayudar? ¿Yo en qué te puedo ayudar? ¿Cómo funcionamos entre esta hora y esta hora? Aquí voy a hacer la pausa hoy que sí tengo el tiempo para colaborar con el almuerzo. Mañana no, pero tú sí podrías, etcétera, etcétera. El durante, cuando vamos a el día, ¿cómo debemos manejar el día? Aquí hay una serie de recomendaciones. La primera es fundamental y supremamente básica, pero como psicólogo hemos encontrado cómo esta situación de cuarentena genera un impacto psicológico y emocional muy fuerte en las personas y una de las preocupaciones que se está teniendo ahorita en salud mental es el tema de la depresión. Entonces, muchas personas eh, comienzan sin darse cuenta a caer en un síntoma depresivo porque ven que no es necesario arreglarse tanto porque yo voy a estar trabajando desde teletrabajo, de pronto no me baño, solo me pongo una blusa, una camisa y ya, eso es lo que se ve. Pero lo que hemos visto es que hay ciertos hábitos que vale la pena mantenerlos para que la persona se sienta activa y aborde esta situación desde una perspectiva diferente. Entonces suena muy obvio, discúlpenme en lo básico de la recomendación, pero es fundamental que partamos del concepto de casi que yo voy a salir de casa, así no lo voy a hacer. Me levanto, me baño, me arreglo, ¿sí? Me arreglo, me visto. Habrá algunos cambios. Hay clientes donde uno ya no va con corbata, pues no me pongo la corbata para la videoconferencia, pero sí me arreglo para poder tener un efecto psicológico que me disponga a mí a poder trabajar. Y lo segundo es que yo soy referente para otros donde yo vivo. Entonces, que también sea un ejemplo para otros y nos ayude a manejar la situación. El segundo aspecto es tener un foco en la planeación. Vimos en la etapa, en la fase uno, en el antes, que es importante definir los tiempos y es importante planear cuál va a ser las metas que yo voy a lograr al día, a la semana o cada 2 días y a la semana. Entonces yo debo enfocarme en esa planeación que establecí. Eso es muy importante. Debo verificar si estoy haciendo las cosas que me propuse y va a hacer. El tercer aspecto es utilizar el espacio físico. Si yo ya logré adecuar que el computador esté viendo a una pared y esa pared me facilita que no pasen personas por detrás y me siento cansado, entonces levanto el computador y me ubico en un sofá, ahí ya cambio el contexto y el contexto no es el favorable. Entonces, utilicemos el espacio físico que adecuamos, de la mejor forma que adecuamos, pero obliguémonos un poco a ser disciplinados de forma tal que el hábito también me mantenga en una actitud diferente a la hora de trabajar desde casa. Evitar las distracciones, algo ya mencionamos. Es muy importante que todos estamos ahora más conectados con todos los medios electrónicos, el chat, eh, las redes sociales, el mismo, digamos, el celular. Entonces, evitemos distracciones que nos tomen más de 2 minutos de atención. Es decir, si yo estoy aquí en este webinar con ustedes, veo que me llegó un mensaje, veo que es un mensaje de pronto en este momento de mi papá, no me toma 30 segundos, lo puedo dejar a un lado y sigo en esta situación. Si ya veo 3 mensajes, el tema de pronto es más urgente, pero si la distracción es mayor a 2 minutos, se convierte en un foco que a mí me dispersa en el objetivo y en el propósito que yo quiero lograr. Eso significa que hay un momento en el que yo debo hacer unas pausas. Es el otro aspecto. Una principal recomendación es que podamos tomar pausas, lo que ahora cobra más relevancia de pausas activas, ¿sí?
se recomienda que, digamos, cada 45 minutos más o menos, yo pueda hacer una pausa no mayor a 5 minutos que me permita a mí estirarme un poco, reconectar con el cuerpo, respirar y volver a retomar la actividad. Recuerden que las jornadas largas, por ejemplo, frente al computador, agotan, pero los periodos prolongados de descanso también distraen. Entonces, habrá unos puntos de corte en el día donde yo pueda tomar un descanso más largo, pero máximo cada 45 minutos tomar un breve descanso, ponerse de pie, dar una vuelta, 2, 3 minutos y retomar. Un elemento supremamente importante y que se está convirtiendo también en un foco de dificultad actualmente es que no vemos la forma de poner un límite a la jornada laboral. La principal recomendación es que yo trate al máximo posible de establecer horarios similares a los que tenía anteriormente en la modalidad presencial. Es decir, arrancar a las 8, 8:30, que ese sea mi meta, siempre arranco a esa hora, en el horario que a mí más me conviene, que yo hago una pausa formal a las 5 o a las 6 o a las 5:30, de acuerdo al horario, definir un horario que me permita a mí cubrir con las actividades, pero que tenga un límite y que yo pueda establecer esos acuerdos con las personas de ciertos temas, de pronto ya se fueron para el día siguiente, de forma tal que maneje unos límites que permitan que todos comprendamos en qué punto estamos trabajando, en qué punto podemos descansar, en qué punto tenemos que hacer, asumir responsabilidades de la casa, y esa claridad a todos les ayuda a saber cómo desenvolverse en el día a día. Y finalmente, los desplazamientos que ya no tenemos que invertir son un tiempo que ganamos, que nos permite redistribuirlo e incluirlo dentro de esa planeación del tiempo para saber cómo los va a volver más efectivos. Muchas de las recomendaciones es que esa hora al día, esas 2 horas al día que yo gané porque no me estoy desplazando, las pueda invertir en resolver algunos temas familiares y en descansar y en recargarme, en reconectar con la familia. Muy bien. El después, que es muy puntual, muy específico, implica que yo haga una revisión de cómo estoy cumpliendo con esta disciplina, con estas actividades, y que haga las pausas que necesito hacer para recargarme y tener la suficiente energía para afrontar al día siguiente. Recuerden que todos los expertos recomiendan preferiblemente dormir entre 7 y 8 horas. La recomendación no tiene que ver con un tema ni social, ni tiene que ver con un tema de productividad solamente. Tiene que ver con un tema fisiológico. En un proceso, nuestro organismo, digamos que durante el sueño, el cerebro hace una especie de proceso de una limpieza de cómo, digamos que hay unos elementos ahí muy fisiológicos, pero es una limpieza que ayuda a que las neuronas funcionen mucho mejor al día siguiente, como cuando uno apaga el computador y el computador tiene que, al encenderse, hace unas actualizaciones y queda listo para funcionar. Y ese proceso toma entre 7 y 8 horas. Cuando uno duerme menos de eso, comienza a sentir con el paso del tiempo mucho agotamiento y no se siente lo suficientemente efectivo. Entonces, esta situación ha tenido también unas ganancias en términos de tiempo, algunas condiciones de trabajo, en algunos casos más relajadas, lo que puede ayudarme a descansar y aprovechar ese tiempo y hacer las pausas que yo necesito para poder recargar energía, alimentarnos bien, distraernos, de pronto leer, conversar con otros, retomar ese componente social, aun cuando sea desde una perspectiva virtual. El después es muy sencillo, es validar cuáles son los compromisos que tengo que cumplir y hacer los descansos que requiero, las pausas que requiero para poder recargar mi energía. Las recomendaciones finales que podríamos tener acá es muy importante, volvemos a insistir, involucrar al líder, involucrar a los compañeros de trabajo y a los familiares en un proceso de conversaciones para establecer cuáles son los límites en los cambios que tenemos que hacer y lograr acuerdos. Esos acuerdos implican definir los cuidados durante la jornada laboral, el establecer, por ejemplo, menos ruido, evitar ciertas interrupciones, de qué forma vamos a pedir ayuda. Y el concepto de límites es hacer cumplir esos acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo colocar un letrero donde ya arranqué un horario de trabajo y que todos en mi familia sepan que en este momento estoy en una reunión para evitar interrupciones que no sean necesarias. Acordar con las personas de mi familia si se presenta algo urgente, cómo sí me pueden interrumpir y yo establecer esos acuerdos también con mis compañeros de trabajo, ¿sí?
colocar estos límites a la jornada laboral, aprovechar muy bien los tiempos recuperados de desplazamientos, mantenerme conectado con las personas es fundamental para que las personas tengan la tranquilidad de que yo estoy al frente de los temas, contestar las llamadas, cumplir con las entregas, responder los correos, ¿sí? Finalmente, lo importante acá es crear un espacio de conversación que nos permita validar cómo estamos viviendo esta experiencia, porque en la medida en que todos estemos hablando de cómo lo manejamos, qué nos está funcionando y qué no, eso va a ayudar a que estas experiencias las podamos compartir entre otros y de acuerdo al contexto de vida de cada uno, podamos ser más efectivos tanto en la familia como en el trabajo. La principal recomendación es establezcan claramente esas ideas sobre los cuales, o esos aspectos sobre los cuales necesitamos conversar en familia para poder llegar a establecer unos acuerdos. Y al máximo posible vivir esta experiencia como otra experiencia, primero de aprendizaje, que me ubica en una zona, digamos, de riesgo, de reto, no en ansiedad, pero sí que me motiva a encontrar alternativas diferentes para llevarlas a la práctica y aprender. Esa es la principal recomendación. Muchísimas gracias. Entiendo, según lo que habíamos pactado al inicio, eh, que vamos a tener un breve espacio de preguntas. Sí, realmente había una pregunta sobre el tema del almacenamiento de la información, que era una que nos han enviado por correo, porque ahorita no tenemos preguntas en el chat. Ok, perfecto. Eh, digamos que el propósito de esta charla, como lo mencionamos al inicio, no apunta necesariamente a un elemento técnico. Sin embargo, algo que sí ha estado ocurriendo con toda esta situación de la pandemia es que muchos servicios que puede uno encontrar en Internet están siendo, eh, se ponen como una modalidad gratuita que permite acceder a diferentes herramientas. Hay dos servicios que en este momento están utilizando algunas organizaciones para consolidar información, por ejemplo, ¿sí? Eh, que se llaman, por ejemplo, Notion y ZenKit, que son herramientas, de ahorita lo colocamos en el chat, que son herramientas que están permitiendo funcionar para las empresas que funcionan es a través de Internet, no se requiere una plataforma muy sofisticada y permite ir centralizando un poco la información y los documentos. Es decir, ahí ya puedo yo ir consolidando algunos aspectos para que no estén todo el mundo manejando diferentes versiones de un mismo documento. Eh, lo más básico es tener algunos puntos, algunos repositorios como Google Drive o como, eh, oh, se me escaparon los otros, por ejemplo, se me fue, el de Microsoft. Pero bueno, algunos repositorios donde yo puedo ir subiendo documentos, pero ya hay muchos servicios que están ofreciendo la posibilidad, sin una inversión realmente grande o completamente gratuitos, para poder compartir información, subir documentos, hacer una gestión documental y en Internet podemos encontrar varios de ellos. Vale, Cecitar. Digamos que las preguntas están más, bastantes personas están inquietas por si van a tener la grabación. La respuesta es sí, les vamos a enviar la grabación a sus correos electrónicos. Seguramente lo que les vamos a enviar es un link para que la descarguen porque va a ser pesada. Entonces no se preocupen que la van a tener. Por si tienen personas que no se pudieron conectar porque tuvimos un problema técnico con la plataforma, se las van a poder enviar sin ningún problema. Respecto a eso, te están agradeciendo mucho por la charla, muy interesante. La charla fue muy clara, te dicen algunas personas. Gracias. Dice Doralba Hernández, cuando se normalicen las condiciones después de la pandemia, ¿qué podrá cambiarse y qué podrá mantenerse? Esa es una pregunta bien interesante. Alguien al comienzo mencionaba que este tema del teletrabajo, el trabajo en casa, el home office, no es algo nuevo y en eso tienes razón. Esto ya lleva bastantes años funcionando, especialmente en organizaciones muy grandes, pero nunca se había visto tan necesario y nos habíamos visto tan forzados a que aquellas personas que no habían entrado o aquellas organizaciones que no habían trabajado desde esta perspectiva
tuvieran que hacerlo. Desde esa perspectiva, cuando la situación se normalice, y hablar de normalizarse significa que haya menos restricciones, que se haya resuelto un poco toda la investigación de cara a las vacunas para el coronavirus y demás, la situación, lo que plantean los expertos es que nunca va a volver a ser igual. Sí van a haber cambios. Es decir, esto nos ha expuesto a una situación donde hemos visto que es muy difícil, pero que somos capaces de adaptarnos y que hay muchas herramientas y hay muchos mecanismos que ya entraron a funcionar, puede que evolucionen y sean mucho mejor más adelante, pero que ya entraron de lleno en nuestras vidas. Entonces, muchas organizaciones ya están comenzando a analizar cómo sacar más provecho de esto en una perspectiva mezclada, es decir, que no sea todo necesariamente home office, pero que ya han visto que hay ciertos trabajos que antes consideraban que de pronto nunca se iban a poder hacer desde casa y ahora se ha visto que sí, porque nos ha tocado. Entonces, ya yo me imagino que esto va a tener un impacto en las políticas de las organizaciones, de cómo implementar una serie de beneficios también a sus colaboradores, porque esto se ata al concepto de salario emocional. A muchas personas les parece, o nos parece, me incluyo, muy atractivo trabajar desde casa porque de todos modos sí hacemos una presencia con nuestros hijos, con las personas con las que vivimos, y eso ayuda a mantener una cercanía y a mejorar un ambiente familiar. Y emocionalmente eso también nos favorece. Entonces, las condiciones, cuando se normalice, entre comillas, toda esta situación, ¿van a ser diferentes? Sí, todavía es muy incierto saber cómo van a quedar, pero sí va a tener un efecto importante en la forma como trabajamos tanto virtual como presencialmente y en la forma como las organizaciones también nos vinculan a ese tipo de trabajos. Gracias, Cecitar. Nos pregunta Ingrid Piedad Castillo, ¿cómo manejar el ver a la pareja todo el día pegada al celular? Habría una pregunta de base antes de responder el ver a la pareja todo el día pegada en el celular, y es, ¿a mí qué emoción me genera ver a mi pareja pegada todo el día en el celular? O sea, a mí como persona, no solamente al otro, porque digamos que la situación puede ser muy amplia, yo no conozco cuál es la relación de pareja, cómo está, en qué estado está, pero cada persona sabe cómo está la relación de pareja con su esposo o con su esposa, qué preocupaciones y qué situaciones le disparan algunos temores y qué cosas le dan tranquilidad. Entonces, en el contexto en el que tú veas a tu pareja, a tu esposo, estar pegado todo el día en el celular, pues eso va a tener un efecto en ti en cómo está definida la relación de pareja. Haciendo esa salvedad, creo que es muy importante, como lo hablábamos en la charla, tener una conversación. Primero que tú prepares cuál es el pedido que vas a hacerle a tu esposo en términos de la necesidad de tener una conexión con él, que él tenga una conexión contigo y que ponga un límite a veces en el celular. Habrá momentos en que tenga que responder cosas urgentes, ¿sí? Pero también hay una forma en que necesitas contactarte con él. Entonces, ¿cuál es el pedido que le vas a hacer? ¿De qué manera esperarías tú que también él te prestara atención, por ejemplo? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué es importante para él? Preparar como esas ideas y luego sí abordarlo en una conversación donde puedan establecer el límite de en qué momentos tú necesitas contar con él. Eso es importante para que la persona también sepa qué esperar. ¿Sí? Incluso, una forma de contactarlo a través del celular es el mismo celular, ¿no? Con mi esposa a veces pasa que, por ejemplo, aquí nosotros vivimos en un sitio donde es una casa que tiene 2 niveles y casi que su lugar de trabajo está abajo y mi lugar de trabajo está arriba. Entonces puede que en el día no nos veamos y a veces ella me coloca mensajes en el chat diciendo, hola, bajemos a tal cosa. Entonces, incluso el mismo celular va a ser un mecanismo de comunicación, pero lo más importante es que tú puedas definir cuál es el pedido que tienes y la razón del por qué, para qué es importante, por qué es importante para ti, para abrir una conversación con él bajo los elementos que acabamos de mencionar, que ayude a establecer un acuerdo. Vale, gracias. ¿Cómo aplica, nos pregunta Beatriz, cómo aplica el tema de la responsabilidad de la ARL en riesgos laborales? Oh, esa es una pregunta bien interesante. Eh, no soy experto en términos de riesgo laboral como tal. Creo que
Lo que sí he visto, lo que he conversado con algunas personas que trabajan fuertemente en ese aspecto es que las ARL se están enfocando nuevamente en revisar cómo esta situación les está replanteando las condiciones de aseguramiento que tienen para las personas, porque el escenario de trabajo cambió, el contexto cambió y los riesgos también han cambiado, ¿sí? Esto les está poniendo, esta situación le está poniendo un reto no solamente a estas organizaciones, sino a muchas otras, porque lo que antes consideraban un entorno controlado o un entorno que garantizaba un trabajo, ya no está tan bajo su control. Entonces, vale la pena entrar a mirar en cada una de las ARLs, por ejemplo, donde yo estoy afiliado, donde cada uno de ustedes está afiliado, o en la empresa que los cobija a ustedes, comenzar a plantear esas conversaciones de esta situación, qué cambios le está exigiendo, si está exigiendo o no algún cambio en los cubrimientos que tienen para sus empleados, por ejemplo. Porque la política va variando, no hay todavía una política nacional al respecto, entonces va variando de acuerdo a cada organización, a cómo está asumiendo el reto. Nos preguntan también que en el caso, por ejemplo, de una diseñadora que tiene que estar todo el día conectada, ¿las pausas también deben ser de 5 minutos? La recomendación es que, a ver, el ser humano también tiende fisiológicamente a perder la atención cuando ha estado periodos prolongados de tiempo concentrado en una actividad, más si estamos hablando de trabajar en el computador. Cuando estamos hablando de estos márgenes de tiempo pueden ajustarse a la condición de cada persona, porque además físicamente hay personas que tienen alguna limitación, tienen una, no sé, cirugía en la columna o tienen algún malestar en las rodillas, etcétera, etcétera. Entonces, cada caso particular sí vale la pena evaluarlo, ¿sí? Pero lo común es que esas tandas de 45 minutos, una hora, por ejemplo, esta charla, llevamos sentados una hora y 10 minutos más o menos, si estábamos conectados antes un poco más. Entonces, yo podría hacer una pausa de 5, de 10 minutos y retomar. Lo importante es que la pausa te permita recargarte, pero no distraerte del foco que tienes que hacer. Y hay un punto donde sí tendrás que tomar un descanso mucho más prolongado. Entonces, el objetivo que te planteas, voy a hacer un poco más específico, tienes este diseño que sacar, trata de fijarte una meta y es cuál es el tiempo que le vas a dedicar a ese diseño. Si digamos una hora y media, si en esa hora y media todavía no terminas el diseño, haz una pausa, esa pausa puede ser de 5 minutos y retomas y nuevamente te pones un tiempo límite. Voy a dedicarle una media hora más, creo que es con eso puedo terminar este diseño y haces una pausa un poco más prolongada y retomas otro diseño y así sucesivamente. Pero las condiciones varían en tiempo, también de acuerdo a la condición física y de salud de cada persona. José Rojas pregunta si tienes de pronto alguna bibliografía que puedas eh, compartir o nombrar para que la gente la busque. Ok, excelente. Sí, dentro del video podemos agregar también una lámina con algo de bibliografía que estuve investigando para preparar esta presentación precisamente. Muchos de ellos, digamos, mucha de esta bibliografía también hace referencia a experiencias, como les comentaba, de otras organizaciones o a política pública. Algunos de esos enlaces que ustedes van a encontrar hacen referencia a recomendaciones de nuestro gobierno nacional o, por ejemplo, de México, de otro tipo de sitios. Para no presentarla acá, sí la vamos a incluir allí en este material que va a quedar disponible para ustedes. Bueno, gracias. Dos preguntas más. Primero, ¿cómo se ve la industria musical y del espectáculo que necesita las masas? Pregunta Andrés Montaño. Esto ha sido un impacto bastante fuerte para, digamos, muchos de los segmentos de mercado asociados a eventos, por ejemplo. Eh, Desde la perspectiva organizacional, pues muchas de estas entidades tienen un músculo financiero que hasta ahora les ha permitido manejar la situación. Sin embargo, para los artistas, para los intérpretes, para muchas personas, el tema ha cambiado fuertemente. Ahora yo creo que un reto importante, y ustedes lo han visto en varios artistas reconocidos que comienzan a ofrecer conciertos virtuales, que comienzan a ofrecer, eh, digamos, este tipo de ¿cómo lo llamaríamos? De eventos, ¿sí? Están buscando mantener su presencia en la mente de las personas, así todavía no estén cobrando un ingreso,
para que cuando el tema se normalice un poco y se flexibilicen las condiciones de estos eventos masivos, se genere una expectativa tal que las personas puedan salir a buscarlos cuando lancen un concierto, cuando lancen alguna actividad. Eso es lo que las personas están haciendo en este momento mucho en ese segmento, o dedicándose a preparar contenidos, a preparar canciones, a dar fragmentos que ayuden a que las personas se enganchen y los sigan. En términos de generación de ingresos, claro, el tema se ha visto muy restringido, pero el manejo que las personas del mundo del espectáculo, especialmente en la música, he visto, están tratando de darle, es eso, es mantenerse presentes y vivos en la mente de su comunidad, de sus fans. Y eso también es un elemento importante porque es motivante tanto para la comunidad como para el artista. Gracias. Y finalmente nos pregunta Jenny Paola Gamboa, ¿se puede plantear a los empleadores horas extras con el teletrabajo asignado por el momento? Mm, Esa es una pregunta también interesante porque lo que toca un componente de ley, del reglamento de trabajo, que todavía no se ha modificado con base en toda esta situación. Entonces, si tú me preguntas puntualmente, sin que yo sea un abogado laboral, yo pensaría que primero es un tema que hay que conversar con el empleador, con el jefe, pero no le veo un escenario todavía muy prometedor porque la ley es el respaldo en este momento para las organizaciones y en eso la ley no ha cambiado. Es decir, la ley establece en qué condiciones es que se plantea un horario extralaboral y en qué condiciones no. Y eso está ya pactado en este punto en los contratos que uno tiene de trabajo. Entonces, valdría la pena es comenzar a hacer la pregunta, ¿cómo se está pensando en la organización manejar esta situación? ¿Qué se considera una hora extra? Sabiendo que en este momento el control de los tiempos varía, los acuerdos de trabajo que se tienen, para ver cómo la organización, cómo esta empresa, mi empleador, está asumiendo la situación, porque también la ley da ciertas flexibilidades de acuerdo a los convenios que hayamos establecido. Entonces, formalmente, hasta donde tengo entendido, no podría haber una exigencia laboral más allá de lo que la ley plantea. Entonces es mejor ir abriendo la conversación con los empleadores para preguntarles, bueno, ustedes cómo están viendo esta situación y esto hasta dónde nos podría llevar a replantear algunos aspectos de cuáles son las horas extralaborales y cuáles son los horarios laborales. Bueno, César, muchas gracias. La mayoría de los comentarios fueron felicitándote por tu charla y por la claridad. Vamos a cerrar ya, no hay más preguntas, alcanzamos a resolver todas las preguntas. Como les dije, les vamos a enviar la grabación de esta charla, de pronto con el material que vieron El día de hoy. el día de hoy. Así que bueno, no, darles las gracias a todos por asistir y a ti, César, por la conferencia. Carolina, muchísimas gracias, es un placer. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que esto genere un escenario que sea de utilidad para ustedes y para ustedes y nos ponga a pensar en diferentes posibilidades. Muchísimas gracias. Bueno.